Rodrigo nació en Ciudad Juárez, en el norte de México, en el seno de una familia sencilla, pero que siempre buscó darle lo mejor. Su madre, mujer firme y trabajadora, insistía en enseñarle disciplina y esfuerzo, mientras su padre lo protegía en exceso, suavizando cada caída y resolviendo cada tropiezo. Esa dualidad marcó su carácter desde la infancia. Aprendió que bastaba con pedir para obtener, sin necesidad de luchar demasiado. De niño parecía feliz, rodeado de juguetes, ropa nueva y atenciones constantes. Sin embargo, había señales que pocos notaban. Cuando algo no salía como quería, estallaba en rabietas violentas, golpeaba las paredes con los puños pequeños o rompía lo que tenía enfrente. En esos momentos, sus ojos se quedaban fijos, como si algo lo desconectara del entorno. Su madre lo observaba con preocupación, convencida de que la vida tarde o temprano le cobraría todas esas facilidades. A medida que crecía, esas actitudes se hicieron más evidentes. Durante los juegos con los vecinos del barrio, si perdía, abandonaba de inmediato, dejando a los demás en silencio incómodo. En la escuela, cuando el maestro le exigía esfuerzo, fingía enfermedad o buscaba refugio en su padre, que siempre encontraba una manera de suavizar la situación. Su madre, cada vez más angustiada, repetía una frase que quedaría grabada: «La vida no siempre te dará lo que quieres. Algún día tendrás que pagar el precio». Pero Rodrigo no escuchaba. A los 13 años, cuando el entrenador de fútbol lo dejó en la banca por su mal rendimiento, corrió a llorar frente a su padre y, como siempre, al partido siguiente volvió a ser titular sin merecerlo. Lo que parecía un triunfo, en realidad era una semilla de frustración. Aprendía que las reglas podían doblarse, que todo tenía un atajo. Esa lección invisible sería su perdición. Con el tiempo, sus arranques se volvieron silenciosos. Ya no lloraba ni hacía berrinches, simplemente se aislaba, con la mirada perdida y los labios apretados, como si guardara dentro un rencor mudo. Quien lo veía pensaba que era timidez. Su madre intuía que era otra cosa, una incapacidad de aceptar límites. La adolescencia llegó con más comodidades. Tenía ropa de moda, un cuarto propio, una bicicleta nueva cada año. Pero en su interior algo faltaba. Aunque lo tenía todo, no lograba sentirse satisfecho. Era como un vacío que ningún regalo lograba llenar. Sus padres, sin quererlo, habían construido una burbuja, y él, atrapado en esa burbuja, creía que el mundo real también funcionaría así. Fue entonces cuando aparecieron los primeros signos de desconexión con la realidad. Caminaba por las calles del barrio Hidalgo, convencido de que la ciudad entera estaba a su disposición. Pensaba que los demás le debían respeto, que el éxito estaba garantizado. Lo que no sabía era que la vida pronto le mostraría que ningún privilegio dura para siempre. Si eres apasionado por historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Rodrigo aún no lo sospechaba, pero cada gesto, cada decisión y cada concesión de su padre lo estaban empujando lentamente hacia un destino del que ya no habría retorno. Y ese destino comenzaría a revelarse mucho antes de lo que imaginaba. Los años de secundaria y preparatoria fueron un reflejo de todo lo que Rodrigo había aprendido de niño. Evitar el esfuerzo, escapar de la incomodidad y confiar en que alguien resolvería sus problemas. Sus calificaciones eran mediocres y más de una vez estuvo a punto de repetir el año. Sin embargo, siempre había una salida improvisada. Su padre visitaba discretamente al director de la escuela, entregaba apoyos económicos o favores que terminaban convirtiéndose en aprobaciones inesperadas. Rodrigo lo celebraba como una victoria, sin entender que cada favor comprado era un golpe invisible a su futuro. Su madre, con el corazón dividido, discutía cada vez con mayor frecuencia.
Repetía que el dinero no podía comprar la madurez, que algún día la vida le pondría pruebas que no se resolverían con billetes ni influencias. Rodrigo, sin embargo, la veía como enemiga de su libertad. Llegó incluso a pensar que su madre lo limitaba por envidia, mientras su padre lo amaba lo suficiente para abrirle las puertas del mundo. Ese pensamiento se convirtió en un veneno silencioso que lo distanció aún más de ella. A los 17 años consiguió su primer empleo en una tienda de ropa del centro de Ciudad Juárez. Al principio lo tomó como un juego. Llegaba tarde, hacía bromas, se reía con los compañeros y fingía trabajar. Pero pronto conoció a Edgardo, un empleado con más de 8 años en la tienda, serio y disciplinado, que además estudiaba en la universidad. Rodrigo lo despreciaba en silencio, aunque en realidad lo envidiaba. Edgardo cumplía todas las metas de ventas, era respetado por los supervisores y tenía aspiraciones claras. Cada vez que escuchaba al gerente elogiarlo, Rodrigo sentía una punzada en el pecho. En las noches, al regresar a casa, evitaba mirar a su madre a los ojos. Ella intuía que la comparación con otros le dolía y trataba de aconsejarlo, pero Rodrigo se encerraba en su cuarto, se ponía música a todo volumen y fingía no escuchar. Esa rabia muda iba creciendo, y aunque intentaba ocultarla, lo acompañaba en cada paso. Un detalle que marcó ese periodo fue su relación con los vecinos. En las reuniones juveniles, todos comentaban sus planes de estudiar en Chihuahua o en Monterrey. Rodrigo, en cambio, no tenía respuesta. Se limitaba a sonreír, cambiar de tema o inventar excusas. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad, y esa idea lo llenaba de ansiedad. Un día, en plena jornada en la tienda, Edgardo recibió la noticia de que sería promovido a encargado de área. Los aplausos de los compañeros retumbaron en el ambiente. Rodrigo, fingiendo indiferencia, se quedó en silencio, pero por dentro ardía de frustración. Esa noche, al llegar a casa, buscó a su padre esperando otra salida mágica, otro favor que lo colocara en un puesto mejor. Pero esta vez, para su sorpresa, su padre no respondió como antes. Se limitó a decirle que debía demostrar por sí mismo lo que valía. Ese fue el primer momento en que Rodrigo se sintió realmente abandonado. Era como si el mundo que lo protegía comenzara a resquebrajarse. Y lo más inquietante es que, mientras caminaba por las calles del barrio al día siguiente, tuvo la sensación de que alguien lo observaba a lo lejos, aunque al girar la cabeza no vio a nadie. La sombra de la frustración comenzaba a crecer detrás de él y lo arrastraría hacia un camino mucho más oscuro del que jamás hubiera imaginado. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que le sucedió después muestra hasta dónde puede llevar la ambición cuando se combina con la desesperación. Una tarde cualquiera, después de una larga jornada en la tienda, Rodrigo caminaba con paso cansado por las calles del centro de Ciudad Juárez. El sol se escondía lentamente y el aire caliente arrastraba polvo y olor a gasolina. Fue entonces cuando algo llamó su atención: un papel mal pegado en un poste metálico, arrugado por el viento. Se detuvo unos segundos y lo leyó. El mensaje era simple pero perturbador. ¿Quieres dinero, respeto y el amor de tu vida? Llámanos, tenemos la solución. Al principio lo tomó como una broma vulgar. Estaba acostumbrado a ver anuncios de curanderos o lectores de cartas en la ciudad, pero ese papel tenía algo distinto. Las letras negras, torcidas, parecían escritas a mano con prisa. Sintió un cosquilleo en el estómago, como si esas palabras estuvieran dirigidas exclusivamente a él. Arrancó el anuncio y lo guardó en el bolsillo sin saber exactamente por qué. Durante la cena, sentado frente a sus padres, no podía concentrarse en la conversación. Su madre le preguntaba sobre la jornada en la tienda. Su padre comentaba noticias locales,
pero Rodrigo tenía la mente fija en aquel papel doblado que quemaba su pantalón. Esa noche, tumbado en la cama, lo sacó otra vez y lo leyó una y otra vez, hasta que la frase se volvió un eco constante. Pasaron los días y la intriga se volvió insoportable. En cada esquina veía postes similares y, aunque no había más papeles iguales, sentía que todos lo observaban como si la ciudad misma lo empujara hacia ese número telefónico. Incluso soñaba con él. Se veía respondiendo llamadas que no terminaban nunca, voces extrañas que lo invitaban a entrar a una casa desconocida. La duda se mezclaba con el deseo. ¿Y si era cierto? ¿Y si ese papel era la oportunidad de dejar de ser un empleado más, de convertirse en alguien respetado como siempre había soñado? Pero al mismo tiempo, su madre aparecía en su memoria advirtiéndole que los atajos traían consecuencias. El conflicto lo consumía. Un fin de semana salió con amigos del barrio Hidalgo a caminar por la plaza. Entre risas y charlas, decidió contarles sobre el anuncio. Algunos se burlaron, diciendo que era puro engaño para quitarle dinero a ingenuos. Otros, más supersticiosos, aseguraron que conocían a alguien que había mejorado su vida después de visitar a un brujo. Las opiniones divididas solo encendieron más su curiosidad. Esa noche, de regreso a casa, el silencio de las calles parecía susurrarle una sola cosa: inténtalo, no tienes nada que perder. Rodrigo no lo sabía todavía, pero ese pedazo de papel arrugado sería el inicio de una cadena de decisiones que marcarían cada aspecto de su vida. Cuando finalmente marcó aquel número, escuchó una voz profunda al otro lado de la línea que lo saludó como si lo estuviera esperando desde hacía tiempo. El día que Rodrigo decidió seguir la dirección que le habían dado por teléfono, amaneció con el corazón acelerado. Había inventado una excusa para sus padres, diciéndoles que saldría a buscar otra oportunidad de trabajo. En realidad, tomó un autobús rumbo a las afueras de Chihuahua, donde lo esperaba aquella cita misteriosa. El camino era largo, polvoriento, y cada kilómetro aumentaba su ansiedad. La casa estaba situada en una zona apartada, rodeada de terrenos baldíos y árboles secos. Desde fuera parecía inofensiva: fachada blanca, ventanas pequeñas, una puerta de madera sin adornos, pero al acercarse escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Eran tambores, un ritmo repetitivo que vibraba en el aire, mezclado con una risa distante y extrañamente burlona. Por un instante pensó en regresar, pero algo más fuerte lo empujó hacia adelante. Tocó el timbre con manos temblorosas. Un hombre joven abrió la puerta, vestido con ropa sencilla, pero con una mirada inexplicablemente seria. Sin decir mucho, le indicó que lo siguiera por un pasillo largo. El olor de incienso impregnaba el aire, mezclado con un humo espeso que quemaba la garganta. Cada paso resonaba como un eco en su cabeza. La sala de espera lo desconcertó. No era oscura ni pobre, como había imaginado. Estaba decorada con muebles modernos, lámparas doradas y cortinas de terciopelo rojo. Velas encendidas iluminaban un altar pequeño en la esquina, donde brillaban piedras de colores y una figura tallada en madera. Había cojines en el suelo y una fuente con agua corriendo suavemente, cuyo murmullo contrastaba con los tambores que se escuchaban al fondo. El ambiente era acogedor, pero artificial, como un disfraz que ocultaba algo más siniestro. Rodrigo esperó sentado casi una hora. El tiempo parecía avanzar lento, cada minuto estirándose, como si alguien jugara con su paciencia. Sus manos sudaban, sus piernas se movían sin control. Finalmente, el mismo joven regresó y lo condujo a otra habitación. Allí lo esperaba un hombre de mediana edad, vestido de forma impecable, sentado en una especie de sillón adornado con detalles dorados. Su sonrisa era tranquila, pero en sus ojos había algo que Rodrigo no pudo descifrar. El hombre lo invitó a sentarse frente a él y le dijo, con voz pausada, que no había necesidad de estar nervioso.
Rodrigo, intentando sonar seguro, habló de sus deseos. Quería dinero, respeto, reconocimiento, todo aquello que sentía que la vida le había negado. El hombre lo escuchó sin interrumpir, asintiendo suavemente, hasta que finalmente respondió que sí podía ayudarlo, pero advirtió que al hacerlo estarían alterando el curso natural de las cosas. Luego, preparó un pequeño ritual. Colocó hierbas en un cuenco, encendió velas alrededor y abrió un libro de tapas negras con símbolos extraños. Comenzó a recitar palabras en un idioma que Rodrigo jamás había escuchado. El ambiente se volvió denso, el aire más pesado. Cuando terminó, le entregó un vaso con un líquido oscuro y amargo, ordenándole que lo bebiera durante 7 días cada mañana. Rodrigo sostuvo el vaso con manos frías, dudó unos segundos y cerrando los ojos, lo bebió de un trago. Fue entonces cuando el hombre sonrió, satisfecho, y le dijo que en menos de un mes empezaría a haber cambios. Pasaron apenas 2 semanas desde aquel primer ritual, cuando el teléfono de la casa sonó una tarde cualquiera. Rodrigo, sentado frente al televisor, apenas levantó el auricular. Del otro lado escuchó la voz del gerente de la tienda donde había trabajado. Le pedían que regresara, pero no solo como vendedor, sino con un puesto mejor, como encargado de área. El corazón le dio un brinco. No podía creerlo. Había sido despedido en malos términos y de pronto lo estaban llamando de vuelta con un ascenso incluido. Esa misma noche, durante la cena, sus padres lo felicitaron con orgullo. Su madre lo abrazó con fuerza, convencida de que era una nueva oportunidad para que enderezara su camino. Rodrigo sonrió, pero en silencio recordó las palabras del brujo. Verás resultados en menos de un mes. Esa coincidencia lo inquietaba, aunque trató de convencerse de que todo era fruto de su esfuerzo pasado. El primer día de regreso a la tienda fue extraño. Sus antiguos compañeros lo recibieron con frialdad, algunos incluso con miradas de desprecio. Era evidente que no estaban contentos con su nuevo puesto. Edgardo, aquel empleado veterano, lo observaba en silencio, con una mezcla de enojo y decepción. Rodrigo fingió seguridad, saludó a todos y se instaló en su nueva oficina, un espacio pequeño pero suficiente para hacerle sentir que había escalado. Durante las siguientes semanas, su desempeño mejoró notablemente. Vendía más, atendía mejor y se mostraba dispuesto a todo. Era como si tuviera una energía extra, una confianza que antes no existía. Los clientes lo buscaban directamente y los superiores comenzaron a elogiarlo. Sin embargo, esa sensación de poder no llenaba el vacío que sentía desde hacía años. Por las noches, tumbado en la cama, se preguntaba si todo lo que estaba viviendo era realmente suyo o si era solo un préstamo de algo que no entendía. La tensión con sus compañeros crecía. Algunos murmuraban que no merecía el cargo, que había llegado demasiado rápido. Rodrigo intentaba ignorarlos, pero sabía que lo observaban con desconfianza. Esa presión lo mantenía en alerta constante, como si en cualquier momento fueran a descubrir un secreto que ni él mismo terminaba de comprender. A pesar de los logros, empezó a notar detalles inquietantes. Cada vez que pasaba frente a un espejo en la tienda, sentía que su reflejo tardaba una fracción de segundo más en moverse. Cuando caminaba solo hacia su casa, escuchaba pasos detrás de él, aunque al girar no había nadie. Al principio pensó que era cansancio o paranoia, pero con el tiempo esas sensaciones se hicieron más frecuentes. El ascenso había llegado como una bendición, pero con él también un peso invisible. Rodrigo lo sabía. Si todo se cumplía como aquel hombre había prometido, las consecuencias apenas estaban comenzando. Una noche, mientras cerraba la tienda, escuchó claramente que alguien lo llamaba por su nombre desde la oscuridad del estacionamiento.
Rodrigo ya había probado el sabor del ascenso, pero no le bastaba. El puesto en la tienda le daba un sueldo decente y cierto reconocimiento. Sin embargo, dentro de él crecía una sed insaciable. Quería más: poder, riqueza, respeto absoluto. Cada vez que recordaba la sonrisa tranquila del brujo de Chihuahua, sentía que aún había un camino más profundo que no había explorado. Y la ambición comenzó a vencer al miedo. Decidió buscarlo de nuevo. Esta vez no fue recibido con la misma calidez. El hombre lo escuchó con gesto serio y le advirtió que lo que pedía no estaba en sus manos. Sin embargo, le habló de alguien más, un personaje al que llamaban Don Esteban, muy conocido en círculos de empresarios y políticos de Monterrey. Aseguró que él sí podía conceder lo que Rodrigo deseaba, pero que debía estar dispuesto a pagar un precio mucho más alto. La curiosidad lo devoró. Rodrigo viajó hasta Monterrey y, siguiendo las indicaciones, llegó a una casona antigua en las afueras de la ciudad. Apenas cruzó el portón de hierro, un escalofrío recorrió su espalda. Los muros estaban cubiertos de humedad, el aire olía a metal oxidado y en algún rincón se escuchaba el chillido de una puerta que se movía sola. Una mujer mayor lo recibió sin palabras y lo condujo por pasillos oscuros hasta un salón amplio, iluminado únicamente por velas. Allí lo esperaba don Esteban, sentado tras una mesa de madera pesada. Vestía una túnica negra y sobre la mesa descansaba un libro enorme de cuero gastado. A su lado, una figura tallada en piedra representaba a un ser con cuernos y alas plegadas, cuya mirada vacía parecía seguir cada movimiento. Rodrigo intentó mantener la calma, pero el sudor frío le corría por la nuca. Don Esteban lo escuchó sin interrumpir mientras exponía su ambición. Cuando terminó, el brujo sonrió con un gesto que heló la sangre. Le dijo que era posible cumplir cada uno de sus deseos, pero debía sellar un pacto que jamás podría romper. Tomó una daga afilada, la colocó sobre la mesa y le pidió extender la mano. Rodrigo dudó apenas un instante, pero la promesa de una vida sin límites fue más fuerte. Sintió el filo desgarrar su palma y observó cómo la sangre caía en un cáliz de plata. Don Esteban mezcló aquel líquido con una sustancia espesa y oscura, removió con calma y le ofreció la copa. El olor era nauseabundo, metálico, como hierro viejo. Rodrigo cerró los ojos y bebió, soportando un sabor amargo que le quemó la garganta. El brujo asintió satisfecho y pronunció palabras en un idioma desconocido. Las velas titilaron al unísono, el aire se volvió más pesado y por un segundo Rodrigo creyó escuchar un susurro detrás de él, aunque no había nadie más en la sala. Don Esteban le aseguró que a partir de ese momento su destino estaba marcado y que pronto recibiría las señales de que el trato había sido aceptado. Cuando Rodrigo salió de la casona, el viento frío le golpeó el rostro. Caminó hasta la calle con pasos inseguros, convencido de que algo había cambiado para siempre. Tras el pacto con don Esteban, la vida de Rodrigo comenzó a transformarse con una rapidez inquietante. Consiguió mejores trabajos, los ascensos llegaron sin que tuviera que esforzarse demasiado y el dinero empezó a fluir como nunca antes. Podía comprar ropa costosa, salir a restaurantes elegantes y vivir con un lujo que meses atrás le habría parecido inalcanzable. Sin embargo, en medio de esa euforia apareció algo inesperado: el amor. Conoció a Ángela, una doctora de Guadalajara que había llegado a Monterrey para trabajar en un hospital privado. Ella no se dejó impresionar por sus lujos ni por sus historias de éxito. Lo escuchaba con calma, pero siempre parecía mirar más allá, como si pudiera ver en Rodrigo un vacío que él mismo intentaba ocultar. Esa diferencia lo atrapó desde el primer momento. Ángela no buscaba su dinero, buscaba al hombre detrás de la fachada, y eso lo hizo sentir por primera vez vulnerable.
El romance creció rápido. Paseaban por la ciudad, compartían cenas en silencio y largas conversaciones en cafeterías donde él, sorprendentemente, se sentía en paz. Poco tiempo después, se mudaron juntos y al cabo de un año nació Luciana, la hija que cambiaría todo. Rodrigo lloró cuando la sostuvo por primera vez. Nunca había sentido algo tan puro ni tan real, pero la sombra del pacto nunca lo abandonaba. Una noche, sin que él hubiera contado nada, don Esteban lo llamó y con una voz cargada de ironía lo felicitó por la niña. Rodrigo se quedó helado. No había manera de que ese hombre supiera. Y entonces llegó la frase que lo perseguiría siempre: tu sangre corre en ella. Desde ese instante, cada pequeño detalle en la salud de Luciana lo llenaba de pánico. Cuando tosía, cuando se enfermaba de gripe o cuando se despertaba llorando en la madrugada, él recordaba esas palabras. Veía en su hija no solo la inocencia de un bebé, sino también el peso de un destino marcado por sus decisiones. Ángela notaba su inquietud. Le preguntaba qué le pasaba, por qué miraba a la niña con tanto temor, pero Rodrigo inventaba excusas. Decía que era el cansancio del trabajo, la presión de los negocios, cualquier cosa para ocultar la verdad. Con el tiempo, la tensión fue creciendo. Aunque en apariencia tenía la vida perfecta, dinero, éxito y una familia amorosa, dentro de él se libraba una batalla constante. El recuerdo del cáliz con su sangre, el rostro de don Esteban y aquella estatua de piedra lo perseguían cada noche. Sabía que lo que había aceptado no se limitaba a su propia alma. También había arrastrado a quienes más amaba. Y esa certeza se confirmó de la forma más cruel cuando, a los 5 años, Luciana fue diagnosticada con un problema grave en el corazón. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El diagnóstico de Luciana cayó como un golpe brutal. Los médicos explicaron que sufría una malformación en el corazón y que, por su edad, la cirugía era demasiado riesgosa. Había que esperar, controlar cada síntoma y evitar cualquier esfuerzo físico. Rodrigo escuchaba esas palabras con el rostro desencajado, convencido de que aquello no era casualidad. En su mente resonaban una y otra vez las frases de don Esteban: tu sangre corre en ella. Ángela intentaba mantenerse firme. Pasaba las noches en vela al lado de la niña, estudiando los reportes médicos, buscando especialistas, pidiendo segundas opiniones. Rodrigo, en cambio, se hundía en la culpa. Cada vez que veía a su hija débil, sentía que era el responsable directo de su dolor, y esa sensación lo fue quebrando lentamente. En ese estado de vulnerabilidad apareció Cecilia, su secretaria en la empresa. Era joven, atractiva y siempre mostraba una cercanía que parecía sincera. Una noche, después de una jornada agotadora y de haber discutido con Ángela por el estrés acumulado, Rodrigo aceptó una invitación a cenar con ella. La conversación, acompañada de copas de vino, terminó en un departamento donde la debilidad lo venció. El remordimiento lo golpeó de inmediato. Al día siguiente, miró a Ángela a los ojos y apenas pudo sostenerle la mirada. Intentó convencerse de que había sido un error aislado, algo que nunca se repetiría. Pero la tentación estaba sembrada. Cecilia aprovechó cada oportunidad para acercarse más, para ofrecerle consuelo en los momentos en que se sentía derrotado. Rodrigo, incapaz de resistirse del todo, cayó en un juego que lo arrastraba hacia la traición. Mientras tanto, en la empresa comenzaron a surgir problemas graves. Su amigo Renato, a quien había recomendado años atrás, estaba involucrado en irregularidades financieras. Una auditoría destapó fraudes y desvíos de dinero. Rodrigo, como responsable directo del área, fue señalado. Aunque Renato nunca lo delató, la compañía decidió prescindir de él para limpiar su imagen. En cuestión de semanas, pasó de ser un hombre admirado
a un desempleado desprestigiado. La presión económica se volvió insoportable. Las deudas se acumulaban. La enfermedad de Luciana exigía tratamientos costosos y la tensión con Ángela alcanzó niveles insoportables. Las discusiones eran diarias. Ella lo acusaba de evasivo, de esconderle algo. Y tenía razón. Rodrigo callaba lo más importante, el pacto, el origen de sus éxitos y la raíz de sus desgracias. En medio de esa tormenta, las visitas a Cecilia se hicieron más frecuentes. No era amor, lo sabía, era un refugio frágil para huir de su propia conciencia. Cada vez que cruzaba la puerta de su casa para verla, sentía que traicionaba no solo a Ángela, sino también a Luciana. Pero el deseo y la desesperación eran más fuertes. La ruina personal y familiar ya estaba en marcha, aunque Rodrigo aún se aferraba a la esperanza de que todo pudiera revertirse. Esa ilusión lo llevó, una noche de tormenta, a marcar de nuevo el número de don Esteban. El brujo contestó casi de inmediato, como si hubiera estado aguardando la llamada. La voz de don Esteban al otro lado de la línea sonaba calmada, casi complacida, como si supiera que Rodrigo terminaría buscándolo de nuevo. Sin rodeos, el hombre le dijo que lo esperaba en su casa de Monterrey. Rodrigo colgó el teléfono con un temblor en las manos que no pudo controlar. Esa misma noche, sin decir nada a Ángela, tomó su coche y condujo durante horas bajo una lluvia densa que golpeaba el parabrisas como agujas. Al llegar, la casona lucía más oscura que la primera vez. El portón chirrió al abrirse y un aire húmedo, cargado de olor a metal oxidado, lo envolvió. Don Esteban lo recibió con una sonrisa irónica, como si estuviera recibiendo a un viejo amigo que había fallado en mantener su palabra. Rodrigo, sin rodeos, le suplicó ayuda. Le dijo que estaba dispuesto a perder todo, menos a su hija, que solo quería que Luciana viviera. El brujo lo escuchó en silencio hasta que finalmente pronunció las palabras que lo destrozaron. El pacto no se rompe, pero hay una salida. Rodrigo lo miró con desesperación. Don Esteban continuó: si quieres salvar la vida de tu hija, debes entregar otra a cambio, una vida por otra. El aire en la sala se volvió más pesado. Rodrigo sintió un mareo repentino, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Preguntó con voz quebrada si eso significaba sacrificar la suya. El brujo soltó una carcajada seca. No, no la tuya. Necesitas llevarme la sangre de alguien más. Tienes 7 días. Sobre la mesa colocó una daga de hoja afilada y un cáliz vacío. El frío del metal parecía llenar toda la habitación. Rodrigo intentó protestar, pero don Esteban fue tajante. Si no lo haces, perderás a tu hija y todo lo que has conseguido. De regreso a su casa, la daga en el asiento del copiloto parecía observarlo en silencio. Pasó noches sin dormir, repasando en su mente quién podría ser esa víctima. El rostro de Renato, su antiguo amigo, se aparecía constantemente. Era cercano, confiaba en él, y al mismo tiempo había arrastrado su nombre en los problemas de la empresa. Rodrigo luchaba con la idea, pero cada tos de Luciana, cada mirada cansada de Ángela, lo empujaban más cerca de esa decisión. El 7º día, citó a Renato en su casa bajo el pretexto de una charla para arreglar cuentas. Preparó un par de copas y con manos temblorosas vertió unas gotas de somnífero en la bebida de su amigo. Renato bebió sin sospechar, mientras Rodrigo sentía que el corazón iba a estallarle en el pecho. Cuando notó que Renato empezaba a marearse, se levantó, tomó la daga y se acercó. El sudor le corría por la frente, la respiración era entrecortada, pero al intentar clavar el arma, Renato reaccionó con una fuerza inesperada. Se produjo una lucha caótica en la sala. En un giro desesperado, fue Rodrigo quien terminó herido. La hoja de la daga se hundió en su muslo, cortando una arteria. Cayó al suelo, empapado en sangre, mientras veía a Renato huir despavorido. Con las pocas fuerzas que le quedaban, tomó el teléfono y marcó el número de Ángela.
Apenas alcanzó a decir: «Estoy herido, cuida a Luciana», antes de que la oscuridad lo envolviera. Rodrigo despertó en una cama de hospital, con la pierna vendada y la mirada perdida en el techo blanco. El dolor era insoportable, pero lo que más lo atormentaba no era la herida en su cuerpo, sino la noticia que recibió de inmediato. Su madre, con los ojos enrojecidos por el llanto, le tomó la mano y le dijo lo que más temía: Luciana había muerto durante la madrugada. Su corazón no resistió más. El grito ahogado que salió de su pecho estremeció a todos en la sala. Era como si en ese instante se rompiera algo más que su voz. Era su alma entera desgarrándose. Rodrigo no recordaba cuánto tiempo lloró, ni cuántas veces pidió a Dios que le permitiera cambiar su lugar por el de su hija, pero sabía que era tarde. El pacto, la ambición y sus decisiones lo habían arrastrado hasta ese abismo. El funeral fue silencioso, cubierto de un dolor que no encontraba palabras. Ángela, devastada, apenas le dirigió la mirada. En su rostro había rabia, tristeza y una distancia irremediable. Rodrigo la abrazó en un intento desesperado de retener lo poco que quedaba, pero ella no respondió. Solo se dejó sostener unos segundos antes de apartarse. En ese gesto, él entendió que también la había perdido a ella. Los días posteriores fueron una mezcla de vacío y resignación. Rodrigo volvió a la pequeña casa en Durango que había comprado años atrás, lejos de los lujos y las fiestas. Allí vivía ahora, rodeado de paredes desnudas, con un trabajo modesto como encargado de una tienda de barrio. Ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, pero lo aceptaba como un castigo merecido. Cada objeto, cada esquina de la casa, parecía recordarle lo que alguna vez tuvo y lo que destruyó con sus propias manos. De vez en cuando, sus padres lo visitaban. Lo encontraban sentado en silencio, mirando por la ventana, como si esperara una señal que nunca llegaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran siempre las mismas. La ambición me costó todo. No culpaba ya a don Esteban ni al destino. Sabía que había sido su decisión abrir esa puerta. Han pasado 6 años desde entonces. Rodrigo envejeció de golpe. Su cabello encaneció, sus ojos se hundieron y su voz se volvió grave, apagada. Vive atrapado en una rutina monótona, donde cada noche revive el llanto de su hija y la mirada rota de Ángela. A veces escribe en hojas sueltas, como si al narrar su historia pudiera encontrar algo de redención, aunque en el fondo sabe que no hay salida. Hoy su único consuelo es contar su experiencia como advertencia. Habla con calma, pero cada palabra lleva el peso de un hombre que lo perdió todo. Al terminar, mira fijamente al oyente y lanza una pregunta que congela el aire. ¿Tú serías capaz de entregar tu alma a cambio de todo lo que deseas? El silencio que sigue es denso, incómodo, como si las paredes mismas lo escucharan. Rodrigo ya no espera respuestas, solo busca que alguien, aunque sea por un instante, lo escuche antes de que su voz se apague definitivamente.